Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir con ustedes una nueva emisión esta mañana con 4 distinguidos panelistas: Harry Dixon, diputado; Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estratégica del Gobierno; Lester Ramírez, analista y catedrático universitario; Kenneth Madrid, director legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Recuerdan esta fecha? ¿Ya la recordaron? Hoy es, pero la fecha, 28 de noviembre. Un día como hoy, hace 2 años, hubo elecciones generales en el país. Y las elecciones las ganó Libertad y Refundación. Algunos movimientos que puedan ver con mi cabeza es porque estamos haciendo ajuste aquí con los panelistas. Lester está más al extremo y ya en este momento se incorpora Kenneth Madrid. Cuando hice la presentación, yo no estaba viendo la pantalla. Mencioné los nombres de los 4 invitados, pero no sé si sus rostros salieron. No han salido. Bueno, entonces, bienvenido, Harry. Renato, un placer, buenos días. Ricardo, bienvenido, mucho gusto. Mucho gusto. Kenneth, bienvenido. Licenciado. Lester. Gracias. Vamos a hacer un análisis hoy de este segundo aniversario. 28 de noviembre. Elecciones que la ganó el Partido Libertad y Refundación. ¿Hay satisfacción en Libre por lo hecho hasta ahora? ¿Hay alguna autocrítica de Libertad y Refundación por lo hecho hasta ahora? ¿Cuáles son los logros que puede destacar Libertad y Refundación conseguidos en estos 2 años? ¿En qué se lamenta Refundación hecho gobierno que no ha podido hacer en estos 2 años? Así que interesante va a estar este programa. Y hoy Sociedad Civil también tiene su análisis sobre lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer, sobre el clima que vivimos, sobre las esperanzas que tenemos los hondureños de vivir mejor. ¿Se ha creado o no certidumbre en esta administración de la presidenta Xiomara Castro? Bueno, tantas cosas de las que hoy debatir. Así que bienvenidos de nuevo, es un placer tenerlos. Aunque nos hemos levantado hoy con esa noticia, ¿verdad?, de la situación del presidente del Partido Nacional. Y vamos a hablar unos segunditos antes de entrar a desarrollar la temática que les he anunciado. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Bueno, ¿y cuáles son los delitos, producción, que se le imputan por parte del Ministerio Público al presidente del Partido Nacional? Ya se lo vamos a decir. Ahí me disculpan con el cel, no sé, perdón, con los lentes, no sé si les ha pasado alguna vez que se desploman y le bailan a uno, y hoy yo no me siento cómodo. Seguramente hay que ir a la óptica a hacerles un ajuste. Ya producción está buscando y poner en pantalla los delitos que se le imputan al presidente del Partido Nacional. ¿Les ha sorprendido la noticia o ya lo miraban venir? Lester, Kenneth. En lo personal, no creo que me ha sorprendido. No me ha sorprendido. Creo que se venía a venir. Creo de que preocupa más bien. Preocupa porque estamos entrando en una fase muy arriesgada para el Estado de Derecho. Creo de que, dejando a un lado los elementos de culpabilidad o de responsabilidad, un ministerio público que actúa de esta manera va a comprometer la justicia. Y eso es lo que me preocupa. Más allá de si, como le digo, si fue responsable o si es responsable de cualquier delito, en este contexto de alta politización, siento que van a haber 2 grandes consecuencias más adelante, ¿no? Una es que el día que llegue el poder del Partido Nacional se van a emitir también leyes de amnistía para todos los que están involucrados en estos actos. Y eso yo creo que es un riesgo muy grande, ¿no? Porque no vamos a realmente tener justicia.
Y el segundo, siento de que después también va a venir un ciclo de vendetas judiciales. No, va a haber un proceso donde también se va a perseguir políticamente a partidos de oposición y especialmente al Partido Libertad y Refundación. Y eso me preocupa porque vamos a entrar en una dinámica, obviamente de conflicto, de confrontación, pero se va a ir aún más deteriorando el Estado de Derecho. Y esa es mi gran preocupación. Al lado de la responsabilidad que pueda tener, creo que si hubiésemos tenido un Ministerio Público con el reconocimiento, ¿no?, de todas las instituciones, tanto políticas como también de la misma sociedad, y no con esa nebulosa que hay en este momento en torno a si la manera como se escogió es la manera más legal o la manera más legítima. Más allá de ese debate, yo creo que esa es mi preocupación, ¿no? Ok, ya vamos a presentar lo que decía ayer David Chávez, pero lo que producción está preparando en este momento son los delitos que le imputa el Ministerio Público para solicitar orden de captura contra David Chávez. Lo que le investigaba tenía acá la citación del Ministerio Público cuando lo mandó a citar, Renato, y hablaba de incitación a la discriminación, violencia contra la mujer, trato degradante, injurias, calumnias. Lo que pasa es que no hablaban un poco tampoco de quién interponía la denuncia, solo hablaban de un número de denuncia, pero los delitos de injurias y calumnias son delitos de orden privado. Se procede con la denuncia del ofendido y tiene que hacerlo. No tendría por qué el Ministerio Público estar desarrollando este tema, porque prácticamente es un delito de orden privado, es contra el honor. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla el transcurso de este hecho. A mí lo único que me preocupa, y lo dije ayer en un medio de comunicación, es la penalización de la política, que ya ha sucedido en otros países y es lo único que me podría estar preocupando porque el artículo 1 del Código de la Ley del Ministerio Público habla de que es una organización apolítica, una institución que bajo ninguna circunstancia debe mezclar el tinte político en su persecución penal estratégica y también la objetividad que debe de primar siempre en la persecución. Entonces, si en alguna medida la parte política logra tener un ingrediente importante en la persecución penal, creo que estamos entrando en un campo donde el cual se puede degenerar el proceso político en el país y prácticamente cualquier cosa que usted diga o haga en el campo político va a ser utilizado el Ministerio Público para poder penalizar cualquier acto político y eso sería un grave error. Sí. Creo que eso es lo que delegitima a los estados de derecho cuando realmente ya hemos visto en otros países esos actos. Y creo que es ahí únicamente lo que sería preocupante. Mire, si usted penaliza la política, prácticamente cada acto que pueda hacer puede entrar en el campo del derecho penal. Y siempre es bueno irse a la doctrina y el derecho penal es la última ratio del Estado de Derecho. Esa es la última opción. Y todos los delitos que tienen una pena insignificante, que son bagatela, eso debe prácticamente de quedar en la esfera del Ministerio Público, lograr una salida alterna para no llegar a una penalización, lejos de la figura de que se trate, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de la persona de quien es y quien se le está imputando este hecho. Y también se llegan a judicializarlo, esos casos quizás no deberían de llegar a que la maquinaria del Estado lleve a un juicio oral y público. Cada juicio oral y público, Renato, se gasta 3 millones de lempiras en cada juicio oral y público. Entonces ya va a tener oportunidad, sí, Ricardo. Sí, ya va a tener. Estoy profundamente preocupado por la opinión que tienen ellos. Me parece que la opinión de ustedes debió preocuparles hace mucho tiempo, porque a nosotros, a todos nos siguieron durante mucho tiempo de mil maneras. Es decir, esto de judicializar la política lo puso en práctica la dictadura desde el 2009. O sea, esa es la verdad. En Honduras, cuando ustedes me hablan de que se está debilitando el Estado de Derecho, es como que me estuvieran hablando de 2009. En primer lugar, un golpe de Estado rompe el Estado de Derecho. Y yo no soy abogado, ustedes son abogados. Eso lo saben mejor que yo. Lo que pasa es que se trató de lavar el golpe de Estado y por eso se entró en un campo nebuloso en el que no solo hubo persecución, sino también se cometieron muchos delitos que todavía están impunes. Ahora, yo voy a seguir la línea del abogado.
Lester. Es decir, como no soy abogado ni conozco mucho del asunto, yo diría que la acusación tiene razón él. No debería tener ni levantar tanto polvo. Lo extraño en todo el asunto es la huida espectacular que hace él en el aeropuerto. Es decir, si ahorita a mí me llaman las autoridades y me dicen, mire, usted tiene un juicio aquí, yo me presento. Y voy y digo, bueno, ¿de qué me acusan? Y aquí estoy. Si no tengo ningún problema, entonces seguramente me dejarán. Si tengo alguna cuestión, entonces no me dejarán. Yo no sé si el señor es inocente o no. Sin embargo, la presunción, y aquí es donde creo yo que ustedes conocerán mejor de la figura, la huida que hace él, que sale espectacularmente de un carro, deja a la mamá tirada allá, rompe la barra, la barra de, ¿cómo se llama?, del parqueo, del aeropuerto y todo eso, que eso es de película, pues. Porque con cargos tan insignificantes, él sale así. Además, ayer él salió, y esto también llama la atención, porque él ayer habló de que lo iban a acusar de 6 delitos. Es decir, anunció que lo iban a acusar de 6 delitos. Que no sé si están ahí, pero es lógico, esto también me parece que lo he escuchado muchas veces, que como medida preventiva, cuando una persona que tiene alguna acusación huye, entonces dicen, hay riesgo de que el imputado se escape y por lo tanto le dictan una medida de captura. Es decir, todo está funcionando como debería funcionar el Estado de Derecho. La cuestión aquí, creo yo, es que deberíamos ser un poco más ecuánimes en frente de la situación, porque el claro problema que tenemos nosotros es que todos los días pretendemos que el Estado de Derecho se está debilitando cuando el gobierno está tratando de fortalecerlo. Es decir, si vamos a hablar de la Fiscalía, de la Comisión Permanente, si vamos a hablar de por qué no se eligió, etcétera, deberíamos pensar todas las razones que están involucradas en eso. Porque yo pienso que la situación se pone delicada y se va a poner delicada por una razón simple. En Honduras, nos guste o no, sí se impuso un gobierno ilegal de muchas maneras vinculado con el narcotráfico, que armó estructuras en todo el aparato público. Y esas estructuras siguen operando dentro del Estado de Honduras. Entonces, eso hay que desmontarlo y eso será un proceso doloroso, como otros procesos. Ayer teníamos una reunión, por ejemplo, con Jorge Aldana, cómo resolver el problema del tráfico aquí. Él hizo una encuesta, nadie está de acuerdo con ninguna de las medidas. Entonces, hay que tomar medidas y muchas medidas serán dolorosas, pero eso no está impactando el Estado de Derecho. Sí. Solo permítame, antes de que intervenga Harry Dixon, por favor, porque hace algunos minutos me llegó un video y no es que quiero convertir en rosa la política, pero es increíble. De emociones. No, es increíble, ¿verdad? Los temas que están dominando el panorama en las últimas horas. Pero bueno, las cosas son como son. Vamos a ir con el video y lo que dijo David Chávez ayer. El presidente del Partido Nacional informó que está siendo acusado. Vamos con el video. Bueno, David Chávez está siendo acusado por 5 delitos por el Ministerio Público. Y él va a resumirlos aquí. ¿Qué es lo grave de esto? Libre, con este tipo de actuaciones, quiere meter preso al presidente del Partido Nacional. Pero no solo eso, sino que también, de acuerdo a los 6 delitos, de acuerdo a los 6 delitos que se imputan, me inhabilitan de cualquier cargo de elección popular y me inhabilitan también para yo poder
hacer manifestaciones de tipo índole política. Luego dijo que ha sacado a su familia por amenazas a muerte. Pues después de estar en varias llamadas y llamadas de gente del crimen organizado, maras y pandillas, de lo que sufre el pueblo hondureño en los mercados, en los negocios, extorsionando. Esta gente, si usted no le da lo que le tiene que dar a cambio de dinero, o si no da dinero, lo matan. Eso lo sufre el pueblo hondureño. Eso me tocó sufrirlo a mí. Ahorita, yo tuve que sacar a mi familia del país ya. Hoy tengo que hablar con ellos a través de videollamadas. Por la incapacidad del gobierno de poder manejar el tema de seguridad. Porque tenemos amenazas directas a muerte. A muerte. Bueno, se le acusa de incitación a la discriminación, violencia contra la mujer, trato degradante e injurias y calumnias en contra de la ciudadana Iris Xiomara Castro Sarmiento, la última presidenta de la República. Bueno, y la trascendencia de esto es porque se trata del presidente del principal partido de la oposición, David Chávez, es el presidente del Comité Central y por eso es que la situación que se ha planteado esta mañana repercute y tiene la expectativa a todo el país y coincide con la presencia de catedráticos, miembros de la sociedad civil y dos funcionarios del gobierno, uno en el legislativo y otro en el ejecutivo. Harry, disculpe que estaba resumiendo esto para mayores insumos. Yo escuchaba a los compañeros de ACJ, bueno, y ya no está en ACJ, a Ricardo, y a mí sí me preocupa, más bien la calidad de los delitos porque se presentó, porque la dirigencia del Partido Nacional no debería estar procesada únicamente por estos delitos, que son delitos de poca monta. La dirigencia del Partido Nacional debería estar procesada por lavado de activos, por tráfico de droga, por traición a la patria, por querer vender el territorio nacional, por impulsar una reelección ilegal. Por ese tipo de delitos debería estar procesada la dirigencia del Partido Nacional. Entonces, porque a veces se presentan este tipo de requerimientos y los escándalos que tenemos son esos, la victimización de este tipo de líderes que sabemos quiénes son y sabemos qué han hecho en el país. Porque aquí de nadie es desconocido lo que hicieron los líderes del Partido Nacional en los últimos 12 años. Nosotros sabemos muy bien que el Partido Nacional en su cúpula se convirtió en un cartel del narcotráfico aquí en el país. Sabemos muy bien que la dirigencia del Partido Nacional se convirtieron en un cartel de lavado de activos aquí en el país. Sabemos muy bien que la dirigencia del Partido Nacional se convirtió en una organización para reelecciones ilegales, para fraudes electorales, para venta del territorio nacional. Y ese tipo de delitos sí deberían de estar en un requerimiento fiscal. No este tipo de delitos que lo que hace es alertarlos para que traten de huir, porque lo que hizo hoy el señor presidente del Partido Nacional es huir como cualquier delincuente. Decía hoy el director de Migración que solamente le estaban revisando el por qué andaba con 2 pasaportes y con eso sintió que ya lo estaban deteniendo y salió huyendo, como dijo Ricardo, como de película de un aeropuerto. Eso es preocupante, que un alto dirigencia que lo están acusando por delitos, que ya lo dijo Kenneth, que son de penas menores, que de hecho no va a ir ni a la cárcel, reaccione de esa forma. Entonces, la pregunta aquí obligada es, ¿qué deben estas personas? ¿Qué sienten que les van a investigar, que les van a descubrir? Porque ese es el miedo, porque si a mí me acusan por delitos de orden privado, yo sé, como decía Kenneth, que son de orden privado, que no debería ser el Ministerio Público. Y no voy a salir huyendo como delincuente de un aeropuerto. Pero si me acuerdo de todo lo que hice durante 12 años, de cómo me hice millonario durante 12 años, ahí sí me preocupo, porque seguramente el Ministerio Público me va a presentar un requerimiento fiscal con delitos graves. Entonces aquí yo creo que lo que estamos viendo es la expresión desesperada de una clase política que creyó
que nunca iba a salir del poder, que creyó que siempre iba a manipular el sistema de administración de justicia y creyó que la impunidad era pan nuestro de todos los días. Perdón, a Ricardo como que le gustan los vasos. Perdón, Ricardo, perdón. No, en realidad Lo persigue nunca. el peligro. En realidad nunca me han tirado un vaso. Cuidado, por favor, Ricardo. Sí, Si se puede perdón, poner de pie, perdón. porque se hizo la silla para atrás y no Tírenme quiero. este vaso acá porque está muy cerca. Por favor, sí. Ya, siéntese. Licenciado, esto. Sí, sí. La verdad es que Entonces yo creo, para terminar, yo creo que eso es el problema que estamos teniendo. Gente que sabe lo que hizo, gente que sabe que es culpable y gente que sabe que hoy hay un ministerio público que ya no van a poder manipular. Ahora, ustedes no deberían de estar preocupados por estos líderes, porque ustedes muy bien saben lo que pasó en los últimos 12 años. Yo les digo, yo estuve aquí 12 años con el Partido Nacional y yo nunca me sentí amenazado. Sí, me golpearon, sí, el mismo don David me golpeó en el Congreso, el ejército me rajó la cabeza en una protesta. Me pasó de cualquier cosa, pero nunca me sentí amenazado que me iban a meter preso por corrupción ni por ningún delito. Y lo gasearon en el Congreso. Me gasearon en el Congreso. Entonces, yo no salí ni le dije a mi familia, voy a sacar a mi familia del país porque me siento amenazado. ¿Por qué me voy a sentir amenazado? ¿Acaso yo soy delincuente? Yo nunca he cometido un delito, entonces no me siento amenazado. Mi casa no tiene seguridad, yo no ando con guardaespaldas, no ando con carros blindados. Cuando usted se siente limpio, usted no anda con ese tipo de cosas, usted no anda con ese tipo de expresiones, usted no asume ese tipo de actitudes que asumió hoy David Chávez en el aeropuerto. Cuando usted está limpio, usted pone la cara en cualquier lugar. Si él está limpio, debería ir a la justicia, aquí estoy. ¿Cuál es mi delito? Así actúa una persona honrada. yo en realidad creo que es importante como sentar como algunos puntos en concordancia, ¿no? Yo creo que es importante comprender que sí, hay una debilidad institucional muy manifiesta, que después del golpe de Estado se incrementó, pero Honduras ha tenido en los últimos 75 años 6 golpes de Estado. Es decir, estos procesos de rompimiento del orden constitucional no son nuevos. Y creo de que seguimos teniendo un contexto de debilidad institucional. ¿Y cómo se manifiesta esa debilidad institucional? Porque las personas, los hondureños y hondureñas, no tienen confianza en la justicia. Esa es la razón primordial y el indicador más crítico de la debilidad institucional. Las instituciones lo que tienen que darle a uno es certeza, predecibilidad. Es decir, las instituciones nos dan a nosotros estabilidad en el tiempo. Y lo que se siente ahora mismo, y por eso es mi preocupación, porque yo no me preocupo tanto por el Partido Nacional, porque ellos tienen toda su estructura de abogados, sino me preocupo por ustedes también más adelante, el día que ustedes regresen a la oposición y llegue otro Partido Nacional y llegue recordando lo mismo que ustedes se recuerdan, que llevamos 12 años siendo perseguidos, porque el mismo argumento va a decir el Partido Nacional. Y esa es la pregunta que creo que muchos hondureños nos hacemos. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Cuándo vamos a tocar fondo en este círculo vicioso de vendetas judiciales o políticas? Entonces, ese creo que es el punto más importante. Es decir, hay una debilidad institucional, la reconocemos, se incrementó justamente después del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la misma institucionalidad después del golpe de Estado pierde confianza. Y además de eso tenemos una gran crisis de seguridad ciudadana que hace que el Ejecutivo logre concentrar más poder. En algún momento con lo que está diciendo yo interpretaba que lo que usted quiere decir es que David Chávez huyó porque no cree en la justicia hondureña ahora. Yo no sé por qué huyó David Chávez, él sabrá por qué. Lo único que estoy diciendo es que en este contexto es peligroso este tipo de situaciones, tanto lo que hace él como también lo que está haciendo el Ministerio Público, justamente por eso, porque el día de mañana, ¿no?, le va a tocar al Partido Libertad y Refundación y podremos tener diferencias con el Partido Libertad y Refundación en términos ideológicos. Pero yo soy el primerito que dice... Le hago un paréntesis, pero si hubieran presentado un requerimiento fiscal que no hubiera sido por estos delitos, hubiera sido por lavado de activos, por corrupción, ¿ustedes también estarían preocupados? Mira, yo estaría preocupado, yo siempre, ¿sabe por qué? Porque yo quiero el tema es le que quiero aportar solo un detallito que me acaba de llegar para darle. Solo, perdón, lo que yo siento es, si esos requerimientos fiscales se presentan con un ministerio público que es elegido por todo el hemiciclo del Congreso, bienvenido.
¿no? Y eso para mí también es un tema, porque eso demuestra también la legitimidad que puedan tener estos requerimientos fiscales. A mí en el 2018, cuando se eligió a Óscar Chinchilla, a mí me pidieron hacer un dictamen. Y en el dictamen, lo que yo establecí era la manera como se eligió a Óscar Chinchilla está fuera de la ley. No estaba dentro de la nómina, no estaba dentro de las evaluaciones, por ende, cualquier acto que vaya a cometer Óscar Chinchilla como fiscal general va a estar también controvertido con esa falta de legitimidad. Eso lo dije, y eso me ganó a mí ser prácticamente desterrado del Ministerio Público. Kenny lo sabe muy bien. Yo ¿Qué quiere decir eso? quiero De que si no aportarle tenemos algo los procesos que es desde el origen, importantísimo. vamos a tener estos problemas. Fenomenal si la justicia quiere investigar a David Chávez, pero que sea una justicia que sea escogida por ese principio de representación política que da el Congreso Nacional. Y es ahí donde creo que estamos quisiera, fallando, ¿no? solo porque acabo de ver una noticia aquí, que me llega, uno, que no fue el Ministerio Público el que lo detuvo, sino que lo requirió la autoridad de migración porque andaba un pasaporte diplomático que ya no debía portar. Ah, bueno. Es decir, el hecho es bastante Diferente. menor y diferente de lo que está diciendo. No fue el Ministerio Público, ni lo pararon, ni nada. O sea, yo sugeriría que averigüen el caso, porque resulta que es todavía más sorprendente que haya salido huyendo. Sí, claro. Sí, lo que hicieron fue decirle, mire, su pasaporte ya no vale porque usted no es diplomático. No, pero ¿Me mire, entiendes? O sea, no, estamos de acuerdo, ¿no? Y yo le voy y estaba escuchando el análisis que hacía don Harry Dixon Herrera y usted, don Ricardo, hacemos un análisis desde un punto de vista eminentemente técnico. A mí, cada acción que a veces sale donde el Ministerio Público tiene su persecución penal estratégica, uno hace su análisis y uno dice, ¿cómo está esta perspectiva? ¿Está bien soportado o no? A mí me llama la atención por qué delitos de orden privado tiene el Ministerio Público que estar citando a una persona y por qué se hace la denuncia del Ministerio Público. Eso es lo único que a mí me deja nada más pensativo y lo hago como un estudioso del código. O sea, mire, en estos temas uno se pone a pensar, y el colega Harry Dixon lo sabe, estos temas a uno le llaman la atención porque no tienen nada. Si las injurias y calumnias se desarrollan bajo una querella de orden privado y se va a los tribunales de sentencia a interponerla. El Ministerio Público no tiene nada que estar viendo ese tema. Por eso me llamó la atención y decía, cuidado, podemos estar penalizando la política y utilizando al Ministerio Público en una situación donde no corresponde. Entonces, por eso lo dije nada más, porque podía estarse tergiversando un procedimiento y decirles cuando ustedes dijeron no, o sea, mire acá, nosotros, toda la persona que ha andado al margen de la ley, fuera que lo investiguen, y todo el que ha sido funcionario público debe de estar a disposición de los órganos contralores e investigadores del Estado, debe de rendir cuentas. Eso siempre lo hemos dicho, siempre debe estar a disposición para que pueda ser investigado. totalmente. Usted cuando es citado, pues debe comparecer, a ver qué ha pasado. Aquí lo estamos analizando desde un punto de vista eminentemente técnico. Yo siempre lo he dicho, el problema de este país, ¿sabe cuál ha sido? La impunidad. Ese es el problema de este país. Ha sido la impunidad y únicamente yo lo hablaba desde un punto de vista técnico porque los que me conocen lo saben. Yo fui redactor del Código Procesal Penal y en un gobierno liberal, he trabajado con cortes liberales nacionalistas. Yo he estado en un ámbito técnico, no vengo a defender a nadie, no me interesa. Y lo hacemos desde un punto de vista procesal. Por eso les decía yo, son delitos cuya pena es prácticamente ínfima. Entonces, esto no debería estar ocupando el gran esfuerzo del Ministerio Público, porque el Ministerio Público fue diseñado para la gran persecución penal, para la persecución estratégica, para ahí enfocar todo su esfuerzo. Era nada más en todo el contenido. Ahora sí, ¿por qué huyó o no huyó? Ese será problema, él lo sabrá. Sí. Además, eso le puede afectar para un proceso penal porque ya el peligro de fuga está establecido y le va a afectar. Yo quiero recordar que en el 2018, salió una denuncia contra David Chávez cuando era director del Infop, de que avaló y autorizó la supuesta compra irregular de un equipo de software y adiestramiento automotriz para el Centro
de formación en Catacama, Solancho. Esto más, cuando yo escucho que Ulises Aguirre en la mañana está diciendo que han capturado, porque había mucha confusión en la mañana, a David Chávez, yo no asocié esos delitos que se le imputan de orden privado, del trato que supuestamente tuvo con la presidenta Castro. Lo que me imaginé yo es que le habían presentado ya requerimiento fiscal y orden de captura por este asunto de la administración de él en el Infop. Ya, pero ya después se fue aclarando el asunto, que lo sacaron del avión, dijo el director de Migración. Sí, ya estaba en el avión. Pero fue migración Y, el que lo hizo. sí, no, fue Migración, Sí. fue Migración. Ha emitido en los últimos minutos una orden de captura contra David Chávez por haber huido. Ya estamos intentando tener aquí a la abogada Doris Madrid, porque el Ministerio Público citó a Doris Madrid. Sí. Citó a Doris Madrid. Y la orden de captura entiendo que la emite el Poder Judicial. No, el- correcto, no el la Ministerio solicitan Público. al Poder Judicial, sí. Ahora, por delitos de orden privado, como decía el abogado Keren, no le van a girar una No, orden no. de captura. El Código Procesal lo que establece es que el Ministerio Público sí puede hacer la investigación a solicitud de la parte ofendida. O sea, hacer toda la investigación y posteriormente entregar esa investigación a la parte ofendida para que interponga una querella. Correcto. Eso es lo que dice el Código Procesal Penal. Entonces, no creo que el Poder Judicial va a girar una orden de captura por delitos de orden. No, O sea, no hay orden de captura. Está no hay confirmado orden. oficialmente, no hay orden de Renato, captura. debería haber una querella de la presidenta Castro presentada en los tribunales de sentencia. Pero yo creo que Ah, aquí... eso sí. Sí, entonces, Sí. Pero yo para creo- que haya una orden de captura girada. Sí. No, pero no hay oficialmente, entonces no hay no. orden de captura. Pero yo vuelvo al tema lo que es tanto, más un la tema huida de es lo paranoia. espectacular, sí. Es un tema de paranoia porque saben perfectamente lo que han hecho. O sea, saben perfectamente lo que han hecho. Yo le digo, ahí hay casos, en la dirigencia del Partido Nacional, solo es de preguntarle cómo hicieron sus fortunas. Nadie de ellos era empresario. Y en estos años hicieron multimillonarios. Solo es saber cómo hicieron su fortuna, preguntarle cómo hicieron su fortuna. Y nosotros aquí hemos explicado hasta la saciedad por qué se eligió interinamente a los dos fiscales generales. Todavía no los hemos elegido en propiedad, porque la Constitución, el 208, y lo hemos dicho reiteradas veces, porque te veo muy interesado en ese tema de no legitimidad, establece a la Comisión Permanente la función de elegirlos de forma interina. Entonces, esos dos fiscales generales sí están actuando de forma legítima y legal, y sí pueden presentar requerimientos fiscales y sí pueden ordenar a sus fiscales investigar y presentar requerimientos fiscales. Ahora, lo que presenten ya es responsabilidad de ellos, porque yo creo que ahí hay que respetar la independencia de los dos funcionarios. Bueno, miren. Dicen que esta muchacha Higinia Chévez salió del país. Ya ustedes asocian que es Higinia Chévez, ¿verdad? La La de Cálix. de Cálix, la que supuestamente agredió Jorge Cálix. Dicen que acaba de salir del país. Y escuchen lo que dijo. Hola. No sé cómo hacer esto, la verdad, pero quiero contarles a todos, quiero que sepan que he sido presionada de un inicio por funcionarios del gobierno para hacer y para decir cosas y así poder perjudicar a terceros, a terceras personas. A tal grado ustedes que llegaron a hackear mi teléfono. Recibí un mensaje donde aparecía una notificación de rastreo. Y esto pasó pues después de reunirme con funcionarios del gobierno que, aparte de eso, ¿verdad? El motivo de que nos reuniéramos era para ofrecerme cielo y tierra. Y lo voy a dejar claro acá. Me ofrecieron cielo y tierra, además de una onerosa suma de dinero, ¿verdad? Y también trataron de
persuadirme, ¿verdad? Obviamente para decir mentiras y para concretar también una reunión con la presidenta. Si yo llegaba a perjudicar, que se llegaba a atacar a Jorge Cálix. Y tengo miedo porque estuve encerrada en mi casa, donde estaba custodiada por policías que me pusieron ellos. Escuché además de que había o contaban con un hacker, ¿verdad?, de inteligencia artificial que pues podía trastocar fotos, videos, audios y de esta manera poderlos acomodar a su conveniencia y que eran pagados, ¿verdad?, por el Congreso Nacional. Quiero dejarlo claro. Esta situación, ustedes, a mí me hizo irme del país porque me da miedo que me llegue a pasar algo. De verdad, tengo mucho miedo. Y mi intención no es culpar a terceros. O sea, esto para nada es así. Y que me pueda pasar algo y echarle la culpa a otra persona. A ese extremo estoy, ¿verdad? Así como lo hice en el comunicado que me redactaron. Quiero compartirles este video y dejar claro eso, para que lo sepan. Para que lo sepan todos. Qué cosa, ¿no? Todo un culebrón. Sí, pero la parte rosa de la política hondureña. Ahora dice esta muchacha que la presionaron para hablar en contra de Jorge Cálix. Tremendo lío, ¿no? Y que le prometieron que la llevarían inclusive con la presidente Castro, Xiomara Castro, si seguía hablando mal contra Jorge Cálix. Mire, allí la lástima es que ella no dice quién la estaba presionando, porque realmente esa es una cuestión que debería encontrar a culpables porque están torturando psicológicamente a una persona. Hay un montón de delitos metidos ahí y los deberían investigar profundamente y castigar drásticamente. O sea, ahí yo estoy de acuerdo. La falta de confianza de la gente en esto, ese es un culebrón, de acuerdo. Y fíjese que, bueno, yo soy bastante, ¿cómo se llama?, impulsivo en las redes sociales, pero sobre ese tema no quise decir nada. Todavía no tengo nada, o sea, vi unas imágenes que apareció un montón de moretes, vi un montón de cosas. Me dijeron que estaba presionado, etcétera, pero yo creo que ese es un caso en el que lo grave es lo que está diciendo ella ahorita. Lo grave es que ella salga diciendo que funcionarios del gobierno le redactaron un documento. Eso debe investigarse profundamente y debe castigarse. Que la presionaron para que incriminara al diputado, también tiene, o sea, ahí deben haber nombres, porque de otra manera estamos cayendo, porque lo único que hace ella, y eso es lo peligroso, el único nombre que menciona es el de la presidenta. Eso, ¿cómo se llama? Honestamente, llama poderosamente a reflexión, porque está acusada, básicamente la única acusada de todo el video es la presidenta de la República. Eso no está bien porque no sabemos de quién está hablando, quién la presionó, quién le redactó documentos, etc. Pero yo pienso que si queremos algo bueno para Honduras, hay que presionar para que eso se aclare, se investigue y quede, porque no puede quedar de novela rosa. Eso debe investigarse, mire, Renato. ¿Hay dinero de por medio? Sí. ¿Traen a colación el nombre de la presidenta Castro? Hay otra cosa. Hay violación a la privacidad. Mire, hay otra cosa que a mí me sorprende. Aquí todo el mundo que dice que se siente amenazado se va del país. ¿De dónde tienen pisto para irse?
O sea, no estoy hablando solo de ella, todo el mundo se va del país. Y a mí si ahorita me dicen que me van a fregar, pues, no puedo llegar ni al aeropuerto. ¿Me No, entiendes? y además las implicaciones políticas de esto también, ¿no? Sí, Es decir, claro. creo de que parte de la trama es cómo también afectar políticamente la carrera de Jorge Cálix, ¿no? Y con esto más bien, si es cierto, ¿no? Y verídico, más bien viene a beneficiar la imagen de Jorge Cálix, ¿no? Entonces también es complicada la situación para el partido, ¿no? Porque Es que eso es lo que muestra que hay una fractura en Libertad y Refundación, a lo interno, ¿no? Pero, Hay competencia. Yo creo que Hay una ahí sí le sí. voy a corregir. Problemas hay en todas las organizaciones, en todos los grupos de personas. no, por supuesto, Ahora, sí, en no hay todo, fractura. sí, Hay un incidente que se dio, que primero salen a denunciar al compañero Cálix, ahora salen a denunciar a funcionarios sin decir nombres. Eso es lo que hay. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Investigar qué es lo que está pasando. Eso es todo. Pero no venir a decir aquí que tenemos Abogado, una pero hay fractura alguien- dentro del Pero hay INE. alguien que no lo quiere. Ahí. Sí, por ejemplo, yo. Sí, hay alguien O que sea, no yo lo he estado opuesto desde la primera vez que lo lanzaron, porque yo no creo que sea un perfil presidencial. Pero eso es parte de... Pero es parte, en Pero Libre, es parte, en pero Libre hacerle tenemos eso- corrientes políticas. Pero de eso, a hacerle eso. Pero la suciedad esa Correcto, suciedad sí está correcto. fuera de orden. A eso me refiero. Me pues. explico, No, eso o sea, está hay fuera una de lugar. competencia, Y pongámoslo eso, así, y ¿no? eso hay en todas las instituciones en políticas. todas las esferas Y en las políticas, pero- organizaciones todo. también, en sociedad civil, todos lados Pero hay lo periodismo, importante hay- aquí, yo creo que lo parte de la importa- naturaleza yo sé humana. yo sé que mucha gente puede utilizar esto para seguirle echando leña al fuego y que se mire el conflicto, pero lo importante aquí es que se investigue. Ella dice funcionarios. ¿Quiénes son los funcionarios? Correcto. Punto. Mire, el Ministerio Público ya debería buscar la forma de ubicar a esta muchacha. No es en que ella fue. No, pero problema- puede solicitar un auxilio judicial y ubicarla y que eso. Es que el problema es que se van. El problema es que se van y entonces desde el extranjero dicen cosas y es bien difícil porque ¿a dónde la requerimos? ¿A dónde el Ministerio Público la cita? Pero que se debe investigar, Claro. pero no estar dándole más leña a eso porque con eso quieren afectar la imagen de un partido. El partido está unido, que tiene problemas. Y de sí, la presidenta. y de la presidenta. Sí. Por Y de la por presidenta un que- tema, ahí sí, privado, porque son temas Sí. privados. Que Son no temas- nos concierne. Por cierto que vamos a perder la oportunidad de hablar del segundo aniversario. El paso que vamos con estas noticias de última hora. Pero yo interpreté ahí que mencionó el Congreso. Sí, también dijo el Sí. Congreso. Sí, no, sí. habló. Sí, Yo Lo de- interpreté ahí, no dejó. yo interpreté ahí que mencionó el Congreso, porque ahora tiene la subsecretaria de Seguridad, tiene que salir, porque ella ha defendido ese caso. Y ahora esa muchacha está diciendo que la coaccionaron, que le intervinieron los aparatos privados de ella, que la presionaron y que el tipo que la presionó, la tipa que le presionó, le dijo, si usted acepta dinero y hace lo que le decimos, la podemos llevar inclusive hasta la presidenta Castro. Y ahí no menciona a la presidenta Castro. Sí. Para mí que no es asunto de poca monta ahora esto, porque hay una subsecretaria de Seguridad que ha acusado a Jorge Cálix. Y ahora la muchacha, que era el instrumento de acusación de Jorge Cálix, dice que ella solo dijo lo que dijo. Y hasta le escribieron que la redacción fue de otro. Sí, que Pero imagínense usted, imagine cómo somos en este país. Este país, hay tantos problemas en el país. Ver cómo sacamos adelante esta población de la pobreza en que se encuentra, ver temas de seguridad, de salud. Y nosotros estamos enfocados en un tema de una problemática que se dio entre dos personas. Eso hay que dejárselo al Ministerio Público, que investigue si hubo o no hubo violencia doméstica, porque yo no sé si existió o no existió y cuál fue el problema, si la golpeó o no la golpeó. Que investigue si en verdad hay funcionarios queriendo sobornar a la víctima. Ya. Pero por Dios, si vamos a meter al país en un problema de índole personal de dos personas, No, espérame. estamos graves en Ari, este país, estamos enfermos Cálix, en este país. Cálix no es Estamos cualquier enfermos. persona, es un potencial No, pero es una aspirante pero es a la un presidencia asunto- por ustedes. Pero es un asunto de que él se ¿Quién? haya involucrado o no. ¿Quién lo en hace un público? asunto. ¿Quién se mete en esto? Una subsecretaria de Seguridad. Hombre, una subsecretaria de Seguridad tiene peso. Pero hay que investigarlo.
Entonces, pero tiene Pero peso. pero si este tema va a estar todos los días en los medios de comunicación y vamos a estar discutiendo todo este tipo de temas, óigame, entonces aquí hay que retirarnos ya de la política porque esto ya no No, tiene mire, ningún lo preocupante, sentido. ¿sabe qué es? Que fue ¿Ah? un montaje que se involucró una autoridad del Estado en este tema, que lo defiende. El a ultranza. Ministerio Público debe ahorita lo defiende iniciar a ultranza. investigaciones, agarrar ese video que apareció hoy y ya. Ahora, la verdad, Y investigar. para ser honestos, ¿Ah? este tipo de situaciones en toda la política, ustedes se acuerdan de Mónica Lewinsky, o sea, en todos los países se meten esto en el que aparecen la querida y o sea, es un relajo. Lo grave es esta última parte, donde sí ya se está hablando de casi que la secuestraron, la pusieron en cohección, porque dijo que le habían puesto dos policías. Que le habían puesto dos policías ahí a vigilarla. Entonces hay que, eso sí. No, y además, Ricardo, si se lo hacen a una persona así como lo está denunciando esta, se lo pueden hacer a cualquier otra. Claro, que por supuesto. Y esa es la Entonces, eso no es poca monta. Y esa es la Eso no poca preocupación del monta. Estado de Ese Derecho. es el problema. Sí, ese es el No, problema. pero no hay hay que garantías. investigar. Ese- Porque ese- aquí cualquiera dice, miren el gobierno cómo está reprimiendo a esta persona. No, hay que investigar, porque si no caemos otra vez en el rumor, en lo que dice una persona. Aquí que hay que investigar. Aquí el Ministerio Público sí debe dar un informe. Esto es lo que investigamos. Sí. Porque si no, entonces aquí hay un montón de funcionarios que andan extorsionando a Y medio si mundo. lo que Esa es la dice- imagen que quieren dar del Y si lo gobierno, que y no dice es ella cierto. es cierto, hay que mencionar culpables y hay que castigarlos. Miren, ¿y por qué volvimos tan mediático un asunto privado como es ese de las supuestas ofensas públicas que le hizo David Chávez a la presidenta Castro? Se volvió mediático. Se volvió mediático. Si yo mismo les digo, yo pensaba que a David Chávez hoy lo habían capturado por esos delitos que le imputaron y el CNA lo denunció en el 2015. El CNA lo denunció en el 2015. Eso del INFOP y... Ese es el caso más grave que Sí, de tiene. una licitación, ¿verdad? Sí, Sí. yo por eso pensé, ellos lo capturaron, hoy sí le metieron requerimiento fiscal y no, el asunto sigue siendo estas ofensas que supuestamente si las tiene producción ahí, él pronunció en contra de la presidenta Castro. Mira lo que volvimos mediático. Bueno, y la huida es por el pasaporte. O sea que la novela me extraña No, también. él falló ahí, la conciencia lo traicionó. Él creyó que La era por- conciencia lo traicionó. Él creyó que lo estaban capturando. O que lo iban a capturar, O que lo iban a capturar. Sí. Ahí falló, le fallaron los cálculos a Y ha de haber David estado- Chávez. ha de haber estado espectacular a salir. No, pero igual, solo me lo lo que quiero esta imaginar. muchacha está revelando, Sí. si se lo hacen a ella, se lo pueden hacer a otro. Es cierto. Se lo pueden hacer a otro. Y Eso, bueno, eso y es cuando cierto y hay que cuando está de pararlo. medio metido autoridad ahí, esto se vuelve peligroso. Escuchamos por última vez a esta muchacha y después no nos vamos a referir ni a David Chávez, ni a Higinia Chévez, sino al segundo aniversario de aquella elección que hizo que Libre asumiera el poder el 27 de enero de 2022. Higinia, pausa comercial y regresamos aquí con el debate que nos ha convocado esta mañana frente a frente. Hola. No sé cómo hacer esto, la verdad, pero quiero contarles a todos, quiero que sepan que he sido presionada de un inicio por funcionarios del gobierno para hacer y para decir cosas y así poder perjudicar a terceros, a terceras personas. A tal grado ustedes que llegaron a hackear mi teléfono. Recibí un mensaje donde aparecía una notificación de rastreo. Y esto pasó pues después de reunirme con funcionarios del gobierno que, aparte de eso, ¿verdad? El motivo de que nos reuniéramos era para ofrecerme cielo y tierra. Y lo voy a dejar claro acá. Me ofrecieron cielo y tierra, además de una onerosa suma de dinero, ¿verdad? Y también
trataron de persuadirme, ¿verdad? Obviamente para decir mentiras y para concretar también una reunión con la presidenta. Si yo llegaba a perjudicar, que se llegaba a atacar a Jorge Cálix. Y tengo miedo porque estuve encerrada en mi casa, donde estaba custodiada por policías que me pusieron ellos. Escuché además de que había o contaban con un hacker, ¿verdad?, de inteligencia artificial que pues podía trastocar fotos, videos, audios y de esta manera poderlos acomodar a su conveniencia y que eran pagados, ¿verdad?, por el Congreso Nacional. Quiero dejarlo claro. Esta situación, ustedes, a mí me hizo irme del país porque me da miedo que me llegue a pasar algo. De verdad, tengo mucho miedo. Y mi intención no es culpar a terceros. O sea, esto para nada es así. Y que me pueda pasar algo y echarle la culpa a otra persona. A ese extremo estoy, ¿verdad? Así como lo hice en el comunicado que me redactaron. Quiero compartirles este video y dejar claro eso, para que lo sepan. Para que lo sepan todos. Bueno, Doris Madrid, entiendo que es la apoderada legal de David Chávez, nos dijo, no hay orden de captura. Sí hay orden de captura, emitida ya por el Poder Judicial. Aquí la ven en pantalla. Juzgado de Letras con competencia territorial nacional, criminalidad organizada y corrupción. Tegucigalpa, MDC, 28 de noviembre de 2023. Señor coordinador, Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, oficina con instrucciones de este despacho de justicia. Sírvase ordenar a quien corresponda dar inmediata orden de captura al imputado David Guillermo Chávez Madison, quien se supone responsable a título de autor directo de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública, lo anterior en virtud de haberse ordenado en auto su inmediata captura. Observación: David Guillermo Chávez Madison con DNI 0801-1982. Está joven, Chávez. Tiene 82, 18 más 23. Sí, 50, 51 años. Casado hondureño. ¿Cuánto? 41. 30 chavos. Casado hondureño con domicilio, Colonia Las Lomas, 4612, abogado, quien se desempeñó como director ejecutivo del INFOP del periodo 2010-2013. Atentamente, abogado Marco Antonio Vallecillo Banega, juez de letras penal con jurisdicción nacional. Bessie Carolina Estrada, secretaria adjunta. ¿Qué fecha tiene eso? Hoy. 28. Hoy, 28. Renato, pero si mira, es una orden de captura por un delito de corrupción. Nada que ver con lo que estábamos hablando acá, con delitos de orden privado, ¿no? Por fraude y violación a los deberes de funcionarios son delitos de corrupción. O sea que el Ministerio Público sí lo está acusando por un delito grave. Y ahí sí amerita una orden de captura. Especialmente con lo... Se agrava más. Porque si él se hubiera presentado voluntariamente, de repente le hubieran dado una medida sustitutiva. Ese sí es el caso del Infop. Esto sí es el caso Este es el caso de Infop. Entonces lo cubremos un poco. ¿Sí? A él le avisaron ayer y se iba a ir a la madrugada. Pero le avisaron que ya estaba presentado el requerimiento. Sí, pero si se trata de lucubrar, ¿quién le avisó a Migración que la justicia iba a dictar orden de captura contra...? No, porque es que lo bajaron por el pasaporte. Eso es pues es que ahí está la elucubración. Sí. ¿Lo bajaron para los pasaportes o es que lo bajaron? No, ¿sabe por qué, Renato? Aquí hay que hablar... Alguien le dijo, mira, ya está presentado el requerimiento y te van a liberar orden de captura, que es fecha de hoy. Sí. Entonces el hombre salió corriendo. Sí. Pero no es lo... en eso estamos claros que así fue. ¿Quién lo paró en migración? Dice. Migración.
Dice que lo Migración. bajaron del avión, pues. Sí lo bajaron del avión. Pero fue migración. ¿Por los dos pasaportes o porque Migración ya sabía que a las 8 de la mañana la justicia iba a emitir orden de captura contra él? Fue eso, porque realmente no, ya sabemos, ahora ya sabemos, pues ahora ya sabemos. que O fue sea, eso. Ya sabemos que fue Pero eso. independientemente por qué lo detuvieron o no, el delito que se le está presentando es por un delito de corrupción, 2 delitos de corrupción. No. Y ahí sí amerita, ahí, Jester, aunque te estés, preocupado Esa es una investigación que eso, viene desde ya varios años también, ¿no? No. Ahora, 2015 por lo estos prestó, hechos, dice. por estos hechos, Denunció el CNA en el 2015. por Sí. estos hechos retrocedemos porque sabemos que no es por lo otro, es por esto, y obviamente él hizo mal en irse. Si hay una imputación, como yo les dije en el segmento pasado, cuando uno ha sido funcionario público, debe estar a la orden de los órganos fiscalizadores y controladores. No debió haber huido, debió haberse quedado, y si ahí en ese momento se daba la prevención, pues debe responderse, ¿verdad? Y con su abogado y seguir el proceso penal. Así andaba vestido Madison en la madrugada en el aeropuerto. Fotografía del aeropuerto de Toncontín. Y así quedó la tranca del aeropuerto también cuando huyó David Chávez. ¿A dónde está la tranca? Ahí está la sí, tranca. sí. Ahora se ha convertido en Ir a una hacer persona gratis un Intento convicto de de la ley. prófugo. Es un convicto de la ley, ¿por qué? Porque Prófugo. un prófugo. Ningún juez le va a querer dar medida sustitutiva de prisión preventiva Mire. por ese hecho. Sí, porque Si la Sí, abogada, obvio. si la obvio. abogada no lo asesoró bien, es un problema, porque Porque eso la sí riesgo violación, ya la de violación fuga, a los ¿no? deberes de los funcionarios no tiene pena privativa de libertad. Tiene nada más inhabilitación especial por cargo público. No meritaba que se fuera. Y el fraude, 4 o 6 años, no sé. O sea, Conmutable, tal vez. o sea, se hubiera quedado ahí y hubiera tratado de que le dieran una medida sustitutiva, porque no amerita, si es solo un delito de fraude, no amerita prisión preventiva. Él hubiera probado que no hay peligro de fuga. El problema es que ahora agravó su situación al haberse ido, porque ahora sí hay peligro de fuga. ahora sí hay peligro de fuga. Bueno, es un en tema realidad no es complicado. peligra, se fugó. Es un tema complicado. Se fugó, dice, como dice Ricardo, se Bueno, fugó. yo les digo, nos van a ver más si seguimos con esto la otra hora que por lo otro que vamos a hablar. Esos son los chistes que me cuestiona mi hija. Chiste tan tonto, papá, eso no le da gracia a nadie. Solo vos te reís. No, Hay que- Ahora, pero debo reconocerle la última hora, así quedó la tranca. O sea, usted Mira. imagínese eso en la madrugada, va a salir el carro todo. y ¡pum! Hay que regresar otro día a hablar sobre los 2 años. porque han sido Una hora para 2 Mira, temas, ¿no? 2. Ahí nos disculpan que nos estamos riendo, pero tampoco aquí vamos a pelearnos entre nosotros. Suficiente con el incidente que hubo ahí con un vaso que nos Eso es lo más preocupó a grave que ha todos. pasado aquí ahorita. Me pegó mi mojada. Bueno, entonces, sí hay orden de captura por fraude y por violación a los deberes de los a funcionarios. los deberes de los funcionarios contra el señor David Chávez. La noticia es que hay orden de captura contra el presidente del Partido Nacional de Honduras. Recordemos en las últimas 4 o 5 décadas o desde el retorno a la democracia, en qué momento se dictó una orden de captura contra uno de los presidentes de los partidos históricos. No, yo no lo recuerdo. Bueno, es que aquí No, lo sacaban al exilio. Bueno, pero es que antes esto era No. una licencia para delinquir. El Espérate. sistema político Mira, se perdonaban todos los A mí, delitos. es decir, a mí que Antes meter preso a alguien que imputen era imposible. o que capturen a un presidente de un partido, a mí ya eso no me sorprende. Si has cometido un delito, pues te tienen que investigar. No, y Si es que eso no es en para... toda esta etapa desde el 80 no hay precedentes Entonces, sobre eso. esa es la trascendencia de la noticia hoy. El presidente del Partido Nacional ha huido del aeropuerto y además la justicia ha emitido contra él orden de captura por 2 delitos. Y la otra noticia, una empleada del gobierno, Higinia Chévez, denuncia que funcionarios del gobierno e involucra al Congreso le ofrecieron mar y tierra para hablar mal de un potencial aspirante presidencial del Partido Libertad y Refundación y actual diputado Jorge Cálix, y que le prometieron inclusive, si ella aceptaba la oferta, de llevarla a hablar con la presidenta Xiomara Castro. Así resumo estas 2 horas de frente a frente con De una, pues. Una. una. Sí. Falta la otra, que también estará interesante después de la pausa.
Buenos días, gracias a todas las personas que han compartido su opinión. Recuerde que si gusta hacerlo, puede hacerlo a través de diferentes medios, @Frente a Frente HN en redes sociales y también a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Hablan de justicia, pero ¿por qué 2 diputados que se encuentran en la Junta Directiva cuentan con sentencia firme por parte del Poder Judicial? ¿Siguen libres sin orden de captura? Esperemos que la justificación no sea la misma de persecución política. Saludos, comparte el televidente. Qué mal estamos, en algo estoy segura, que mi voto no lo volveré a dar a Libre, un partido más desordenado y lo más triste, un partido que entró gobernando con odio en lugar de unir al pueblo. Qué mal estamos pagando los hondureños, que no pegamos ninguna con los políticos que escogemos. Si el país estaba en pedazos, con Libre nos estamos haciendo confeti, dice el televidente. Son en el pueblo, siempre dicen las mieles del poder son buenos. Este Partido Libre va a ver las mieles en las elecciones como se vuelven amargas, quedan sin poder. Todas las personas vemos el futuro y olvidamos el pasado. Hablen del presente y futuro para Honduras. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Black Friday a tu gusto más recargado. Últimos días con las mejores ofertas. Mira, se trata de una ministra del gobierno de la presidenta Castro que está en Brasil y está viendo el programa por TVC Play y nos está llamando, Natalie Roque. Así que, Natalie, unos minutitos, ministra, ¿sabe por qué? Porque hoy es el segundo aniversario de aquellas elecciones, recuerda usted, el 28 de noviembre de 2022, que las ganó Libertad y Refundación. Hoy tengo funcionarios de gobierno aquí, tengo académicos y miembros de la sociedad civil para hablar de este aniversario. Así que gracias primero por estarnos viendo y segundo por participar, aunque hoy va a ser un poquito limitado el tiempo. Adelante, ministra. Muchísimas gracias, licenciado Renato Álvarez, aquí en sintonía y claro que recordando con mucha alegría ese momento histórico en el que el pueblo hondureño, luego de diversos fraudes electorales y de profundas heridas, pues venció el fraude, venció el miedo y salió masivamente a votar por el cambio en nuestro país y por una mujer, la primera mujer presidenta en Honduras. Y en este sentido me quiero referir muy brevemente, yo le hacía el llamado a usted en mi condición de secretaria de Derechos Humanos, pero también presidiendo la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, por la temática que tocaban en un primer momento. Y es la que está relacionada con inicialmente lo que se pensaba que era la orden de captura por incitación al odio y hacer el llamado a la reflexión de quienes integran el panel y también de toda la sociedad hondureña sobre el peligro del discurso de odio y de la normalización del discurso de odio en el caso de un país con tanta violencia hacia las mujeres y con una tasa que usted ha tenido ahí a Migdonia Yestas y a otras personas que llevan las cifras de las muertes violentas, que hablan de las muertes violentas de mujeres con un incremento pese al descenso en general de la tasa de homicidios. Entonces, en un país con estos elevados índices de violencia hacia las mujeres, que se promueva desde la campaña política, porque esto no es una ofensa que se hizo a la presidenta en un momento específico, ni que ha sido promovida por la presidenta. Diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, en el caso específico de esta temática, que no es de orden privado, esa es una lucha de las mujeres, que se entienda que es un problema público de la vida de las mujeres, en la violencia contra las mujeres. Entonces, desde la Comisión de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres, hacemos un llamado a la sociedad hondureña, a los medios de comunicación, a los analistas políticos, a que vean el discurso de odio y la incitación de violencia hacia las mujeres como un problema serio. Además, llamarles un poco a la reflexión sobre ese doble discurso que a veces tenemos. Cuando hablamos de discurso de odio contra una mujer, lo vemos a veces como un delito de poca monta. Sin embargo, tenemos un dimensionamiento distinto cuando se dice que una mujer golpeada, que eso es lo gravísimo que debemos de estar viendo, que hay fotografías de una mujer que fue agredida, no sabemos el contexto con claridad ni quién pueda ser el autor, pero hay una mujer que sufrió lesiones y estamos hablando de que si eso no es una instrumentalización
y hay trasfondos que son más graves. Hay encuestas recientes publicadas por el INE que hablan que 1 de cada 2 mujeres en nuestro país hemos sido víctimas de violencia. Entonces debemos hablar del tema central y de fondo. Esa es mi invitación y es el abordaje de la presidenta Castro. Ya con esto cierro. Solo en el marco del segundo aniversario del triunfo electoral, la presidenta con suma valentía presentó una propuesta electoral, una propuesta de plan de gobierno que tuvo el eje de mujeres y derechos humanos de las mujeres y lucha contra la violencia hacia las mujeres en el centro, que tuvo la valentía incluso de hablar de temas álgidos que son parte de los derechos humanos de las mujeres, que en sus primeros meses de gobierno puso la agenda de las mujeres en el centro y que se ha visto con muchos limitantes a nivel de la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional para desarrollar la agenda, que es una agenda central y debe preocupar a toda la sociedad hondureña. Gracias, ministra. Le agradezco muchísimo su tiempo y solamente este llamado a la reflexión, en este caso específico del abordaje de las violencias hacia las mujeres y del discurso de incitación al odio hacia las mujeres. Muchísimas gracias. Sí, hay que seguir trabajando muy fuerte en esto. Miren, ayer es increíble. 7 mujeres asesinadas en menos de 24 horas, ayer. Ese es un serio problema que tiene el país y que tenemos que resolverlos todos. 7 mujeres asesinadas en menos de 24 horas. El segundo aniversario de Triunfo de Libre, hoy sí. Nadie nos detiene con el debate, aunque sea 45 minutos. No, pero miren, yo voy a pedir disculpas. Porque entre otros mensajes, me dice una televidente, usted siempre en el abordaje y presentación de sus temas es objetivo y respetuoso. Hace un momento en el programa de hoy algo le causó gracia, que quizás no es directamente lo que están pasando las personas sobre las que se estaba tratando. Le menciono para que por favor lo considere y no lo tome como que lo estoy cuestionando, solamente que a veces surgen comentarios o intenciones que no existen de parte de otros. Mire, gracias, porque sí he recibido otros mensajes cuestionándome y a todos aquí, especialmente Ricardo. ¿Cómo se está riendo Ricardo de lo que están pasando esas 2 personas? Y dejar igual. Pero no, yo me estaba, si yo en algún momento parecí gracioso es porque el tiempo del tema central se les acortó a todos aquí. Entonces estaba con la presión y forzando que termináramos con los temas que teníamos, pero en ningún momento a mí me da gracia lo que le está pasando a la joven Higinia Chévez e inclusive no me da gracia lo que le está pasando a David Chávez. Claro está, si cometió algún delito en el Infop, ahora tiene que pagarlo. Y hay un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia que lo mismo que denunció en el 2015 el CNA contra Madison Chévez lo hizo contra ese ex magistrado, que era funcionario del Infop y luego se convirtió en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sí, él era parte del paquete que estaba denunciado en el Ministerio Así Público. que no haya sorpresa si emiten una orden de captura contra un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando digo ex, de la pasada Corte Suprema de Justicia. Y lo otro es que me están diciendo que, yo no sé cómo, que en el transcurso del día podrían presentarse 4 requerimientos fiscales contra diputados actuales y 3 requerimientos fiscales contra exdiputados en las próximas horas. Bueno, va a estar interesante esta semana. En el aniversario 2 del Triunfo de Libre, pues hoy bueno, pero está activo el Ministerio Público, nadie cuestiona eso. Yo creo que la gran deuda que ha tenido la clase política en el país es precisamente justicia. Ha habido mucha impunidad. ¿Cuánta gente pidió en el transcurso de la historia hondureña que le hiciéramos justicia a los corruptos? Y hoy estamos viendo requerimientos fiscales y lógico, es obvio que lo van a interpretar como persecución política, porque eso es lo primero que dicen todos los que son acusados, porque están dentro del ámbito político. Pero eso es lo que está esperando la gente. Yo recuerdo en el 2008 que nosotros nos vamos a una huelga de hambre de fiscales contra la corrupción y pedíamos el desengavetamiento de casos de corrupción. Hoy, este Ministerio Público, 15 años después, está desengavetando casos de corrupción y en vez de preocuparnos, nos debe llenar de alegría, pues. Y ojalá que no solamente sean los del Partido Nacional, que sean todos. Porque ahí ese Ministerio Público se ha convertido en una bodega de casos engavetados. Ahí no hay 15 casos, no hay 20 casos. Ahí hay cientos de casos engavetados, de casos de corrupción de todas las administraciones. Entonces, eso deberíamos estarlo celebrando.
¿Que van a haber críticas? Sí, lógico. Hay gente que son seguidores de determinado político que no le gusta que su líder sea procesado porque la costumbre fue el líder tiene que cometer delitos de corrupción y nadie tiene que tocarlo. Nadie tiene que tocarlo. Eso era la regla fundamental en el país. Aquí nadie tocaba. Pero hoy que los están tocando, yo digo, hay que apoyar a estos dos fiscales generales porque han tenido valor. No es fácil. La corrupción hoy en día en Honduras ya es parte del crimen organizado. Esta corrupción que se ha cometido en los últimos años ya no es la misma corrupción de hace 20, 30 años. Antes se robaban 1.500.000 lempiras. En el país establecieron una industria de saqueo de instituciones de miles y miles de millones de lempiras. Y todavía más se agravó más cuando lo combinaron con el tema del tráfico de drogas. Eso fue una bomba. Sí. Combinar corrupción con tráfico de droga. Entonces, hay que tener mucho valor para que en un ministerio público, dos fiscales generales digan, vamos a actuar contra estas personas porque están tocando tentáculos muy fuertes y muy peligrosos. Así que hay que apoyar a este ministerio público. Sí, es importante, solo quiero terminar también con una idea que la traía desde antes. Es necesaria la justicia, es importante. Pero ya está demostrado científicamente que ese tipo de actos, si bien es cierto, responden a un clamor popular, no son disuasivos. Es decir, el político va a seguir cometiendo estos actos de corrupción. La corrupción va a seguir. Es como los homicidios, es como la extorsión. Incrementaron las penas, ahora están hasta 15 años, sigue la extorsión. ¿Por qué? Porque no estamos atacando las causas. Y a mí me gusta su planteamiento y lo comparto totalmente. Pero también debemos hablar de otros temas que son muy importantes que generan corrupción. Sí, pero esa es la función del Ministerio Público. Y que es el financiamiento político. Es decir, ahí es donde también entra el Congreso Nacional reformando las leyes para transparentar el financiamiento político, para ver de que el dinero del narco no vuelva a entrar a la política y el dinero de la corrupción no vuelva a entrar a la corrupción. Me parece que ahí es donde entramos a la integralidad de estas acciones, porque sí es importante la acción penal, pero también es importante la acción preventiva, ¿no? Con eso termino mi idea, gracias. Yo ahí tengo, fíjese que creo que uno de los problemas que tiene el país es que manejamos algunos criterios como, y los decimos con mucha facilidad, como clase política, como el político corrupto. Es decir, aquí en realidad hay otro tercer actor que nunca se menciona, que son los que sacan provecho de la corrupción. Porque detrás de un acto doloso de un político en un puesto, viene una ley que favorece algo, viene un beneficio, viene un privilegio, y esos no son para los políticos. Es decir, los políticos son operadores. Pero a este punto, siendo objetivos, en esos congresos se han comprado cortes completas. Y esto lo sabemos nosotros desde hace mucho tiempo. Si la corrupción se quiere combatir, hay que adecentar también a las élites del país. Es decir, que dejen de intervenir especialmente en eso de estar comprando. Pues claro, hay una cuestión, ley del capital sencillamente, ¿verdad? Cuando el narcotráfico entra en el país y es un negocio tan rentable, tiene un montón de dinero, no solo entra en ¿cómo se llaman las bolsas de los políticos? Entra en las comunidades. En las comunidades, sí, en el sistema bancario, en todos lados, pues. Aquí, sobre la elección de la corte anterior, dicen que llegaban los camiones de Proval a dejar el billete. O sea, esas cosas tenemos que, como sociedad, realmente reflexionar, porque yo estoy de acuerdo. La corrupción, meter presos ahorita va a satisfacer algunas ansiedades de la gente, pero limitar eso tiene que haber un cambio cultural profundo. Y ese cambio cultural debe ser vertical de las élites hacia abajo. Sí. Porque aquí es corrupto hasta la gente de tránsito, pues. O sea, es corrupto el gran empresario, pero usted a la gente de tránsito le dice, cometió tal delito, pero si me... O sea, realmente nuestro problema es muy grande y ahí debemos cambiar muchísimas cosas. Sí, pero mire, el problema ha sido estructural y a mí me llamaba la atención lo que decía
el lavado de jurisdicción. Mire, este tema es porque acá no hubo problema cuando estaba el bipartidismo. Aquí todo era felicidad. Si se pagaban las deudas políticas entre ellos, pues eso fue lo que pasó con el caso Pandora, que el problema era que ya estábamos en una etapa donde ya no se podían ocultar las cosas, pero eso pasó décadas tras décadas atrás. Entonces, ese ha sido el problema, en el cual también acá muchas de las fortunas de muchos empresarios vinieron del erario público, todos lo sabemos, eso no es, eso ya es un secreto a voces. Entonces, ¿qué pasa? Al final, el adecentar el tema de la administración pública, el tema, y sobre todo el tema de la justicia, de que al final el que la haga, la paga, porque eso es lo que quiere al final la sociedad, digamos, en general, que el que ha andado al margen de la ley sea investigado, tenga un debido proceso y al final tenga un juicio justo. Es el problema, Renato, aquí en el país. Y a mí me llamaba la atención también el tema que traía Lester a colación. Mire, acá ha habido un gran problema. Sí, creo que el tema de presentar requerimientos va a calmar un poco el tema de la población y decir, y no solo de la administración pasada, quizás las últimas 2 décadas, delitos que no han prescrito, deben de presentarse las investigaciones que estén ahí, porque al final, recuerde que el delito prescribe no en 5, 10, 15 años, sino el término máximo de la pena, ¿verdad? Más la mitad. Entonces, al final, todo lo que está activo debe ser investigado. Ahí sí vamos también a ver que el Ministerio Público está persiguiendo objetivamente, transparente, y por eso era el llamado de la atención, que lo que decía Harry, sí, que persigan a todos, pero al final, Renato, algo que estaba, y para poder hilvanar lo que usted decía, algo que estaba en la promesa de campaña de la presidenta, decía, y en el plan de gobierno, que ustedes lo conocen muy bien, decía crear un sistema de integridad público, para que de efecto haya la manera de que se prevenga el delito, y está en el plan de gobierno de ustedes. Pero ese sistema de integridad público aún no lo hemos visto. No hay cambios en el Tribunal Superior de Cuentas, que estaba bien que se iban a derogar los pactos de impunidad, se derogó una parte, pero falta volver al ámbito preventivo. Cuando se trabaje fuertemente en la integridad pública y un sistema preventivo que vaya encaminado a que los funcionarios públicos se les fiscalice eficientemente y haya ese sistema de auditoría preventiva que había antes, que ningún funcionario hacía un desembolso, si el auditor interno no lo chequeaba y lo verificaba, eso se eliminó de la ley del tribunal. Por eso ahora es que a diestra y siniestra pagan y no hay ningún problema. Ustedes deben de verificar ahora y cuidar que sus funcionarios públicos de Libertad y Refundación no vayan a cometer excesos, porque los van a ver. Los van a ver, no se puede controlar a toda la administración pública en un ámbito donde no existe un sistema de integridad esencial. Y eso es lo que se debe cuidar, porque al final de esta administración posiblemente van a haber excesos de algunos y obviamente ahí el brazo los va a perseguir. Lo que no podemos hacer es proteger corruptos como partido y como gobierno. De acuerdo. Porque eso es lo que estaba pasando. De acuerdo. O sea, porque es de mi partido, no importa que se roba todo el dinero del hospital, de la escuela, de la carretera y de todo. De acuerdo. Entonces yo creo que lo que debe pasar es, si hay alguien del gobierno que cometa delito, ese mismo Ministerio Público que hoy le presentó un requerimiento fiscal a David Chávez, se lo presente a cualquier funcionario del gobierno. Esto es lo que la gente espera. Es correcto. Y ese es el sueño de una sociedad cansada de que pasen las cosas y no pase nada. Y ahí compartimos. Y no solamente es acusar, es recuperar lo robado. Recuperar lo robado. Hay esto es como anécdota, pero el año pasado que comenzamos en esto del Consejo de Ministros, surgió ¿cuál debe ser la actitud frente a indicios claros de corrupción del gobierno? Y fue muy contundente la respuesta de la presidenta de decir, al que roba hay que cortarle las manos. Porque hay una cosa que dijo Ari hace poco aquí, nadie puede, con los suelditos que tenemos nosotros, son suelditos, o son mejores que la media, pero nadie se hace rico con eso, pues. Nadie se hace millonario con los salarios, ni de ministros, ni de nada en eso. Si a alguien le aparece con carros espectaculares así, después de que sale de la función pública, eso no salió del salario. Eso créame, nadie se hace millonario de la función pública. Y si el que cumple sale con, ¿cómo se llama? Un poco, con un saco, como unos que tengo yo ahí, porque no usaba saco. Pero fuera de eso, realmente, compañero, no hay manera de que usted esconda cuando usted ha ejercido o ha efectuado actos de corrupción. Pero ahí es donde el sistema de probidad e integridad pública debería activarse. No esperar que usted termine la función, sino que al momento del primer indicio se está enriqueciendo ilícitamente. Venga para acá. Y ahí el sistema debe actuar.
sacarlo preventivamente a la administración pública y ponerlo a disposición también de los órganos de investigación y Contralor del Estado. Eso debe existir. Creo que el licenciado quiere regresar a la conversación de los 2 años. No, es que esto es parte. Esto es parte. Yo rescato esa expresión de Harry. Rescato esa expresión y con solo esa expresión valió la pena el frente a frente. Funcionario público actual que cometa ilícitos, está obligado el fiscal general y el adjunto a investigarlo y a presentar acusación contra él. Claro. Que ese sea el pensamiento de toda la institucionalidad actual. Y esto más, eso tuyo es muy importante, Kenneth. Sí. Cuando hablaba de probidad y anticiparnos a que se roben o a que huyan del país, anticiparnos y agarrarlos con la masa en la mano. Y se lo traje a colación, Renato, porque está en el plan de gobierno de Libertad y Refundación. Ahí está y todavía es algo que ojalá que lo esperamos ver en estos próximos 2 años, que se instale ese sistema de integridad público que habla el plan de gobierno, para efecto de garantizar preventivamente lo que hablaba Lester, de que no vamos a... Mire, un país es fuerte en su sistema anticorrupción, no presentando esa gran cantidad de requerimientos fiscales y procesando a gran cantidad de gente. Un país es efectivo en la lucha contra la corrupción cuando hay un sistema preventivo fuerte que evita que en las arcas del Estado se roben esa cantidad de dinero y no se venga después a tratar de buscar cómo recuperarlo. Dígame usted, ¿dónde vamos a recuperar esos 1.000 millones de lempiras de los hospitales móviles? Jamás los va a recuperar. Ahí están esos hospitales móviles que no se utilizan, no sirven para nada. ¿Y quién tiene esa cantidad de dinero acá? O de las los casas procesados? Contenedores. También, y podemos hablar de una gran cantidad. Los 1.200 millones de Trans 450. Y podemos hablar de una gran cantidad de 1.200 millones. De malversación de caudales, podemos hablar de una gran cantidad de ellos. Pero ¿qué pasa? Pero si es evitando que eso llegue a su finalización o evitando que se produzca el delito, ahí es donde se vuelve fuerte un Estado en materia anticorrupción. Y mire, la clase política acá, durante las 2 décadas atrás, y aquí termino, Renato, se dedicaron a debilitar el Tribunal Superior de Cuentas, a debilitar la función de Contraloría y a debilitar la función de probidad. Eso se lo debemos a la clase política, que hoy tengamos un Tribunal de Cuentas politizado y debilitado, se lo debemos a la clase política. Yo el otro día hablé del Trans 450, que es el hotel ahora de los sudamericanos o de todos los migrantes que pasan por Honduras. Y esto fue lo que me escribió Ricardo Álvarez, y esto es reciente, 16 de noviembre. Buenos días, me dice. No sé si tendré chance de participar, pero quiero dejar claro que el más interesado que se investigue el proyecto Trans 450 soy yo. Tanto mi familia y yo hemos sido expuestos con falsos señalamientos del Trans, pero para información del pueblo, 1, se hicieron más de 10 auditorías nacionales e internacionales donde confirmaban la transparencia de la ejecución. 2, la Alcaldía Municipal del Distrito Central que dirigí no manejó un tan solo centavo. Quien pagaba era la Secretaría de Finanzas después que la obra se realizara y la supervisora internacional confirmaba que la construcción se había realizado. 3, durante mi gestión se ejecutó antes de tiempo la obra programada. Repito, soy el más interesado en que se investigue y acá estaré en Honduras siempre para cualquier investigación. Yo acá me quedo. Esto es importante, importante que lo diga. Me quedo en Honduras a dar la cara. Eso es importante lo que dice Ricardo Álvarez. No, es importante. ¿Por qué? Pero le termino acá, Kenneth. ¿Por qué? Porque se gastaron 1.200 millones de lempiras y dicen que han hecho cualquier cantidad de auditoría. Pero yo recuerdo aquella famosa frase del CNA, ¿a dónde está el dinero y a dónde está la obra? Porque solamente se pavimentaron 4 kilómetros de concreto hidráulico, que hoy la CID lo está pagando a 7 millones cada kilómetro. Estamos hablando de 28 millones de lempiras, más el edificio que está en la Kennedy. Y yo digo, ¿a dónde están los 1.200 millones a pesar de todas las auditorías que se hicieron? Porque los 1.200 millones no están. Alguien se los tuvo que haber robado. Entonces, me alegra que don Ricardo Álvarez diga, me quedo acá a que me investiguen. ¿Sabe cuál es el problema en ese tema? Y creo, yo no estoy aquí defendiendo a nadie, ni por cerca ni me interesa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Yo durante 15 años fui director de proyectos con organismos internacionales, BID, Banco Mundial, PNUD, etc. ¿Y sabe cuál es el problema cuando pasa eso? Es cierto, ahí usted tiene auditorías anuales del BID, Banco Mundial, etc., y ahí no hay forma. Es una unidad ejecutora que está fuera de la institución donde usted pertenece. Pero el problema del Trans 450 es que jamás debió ejecutarse ese proyecto porque estaba mal diseñado.
Fue mal diseñado y por eso es que ese dinero está botado ahí, porque esa etapa jamás debió de construirse si no tenían el resto del dinero para poder operar el proyecto. Por eso es que está botado esa gran cantidad ahí. Tiene esta fibra óptica metida debajo de ahí. ¿Para qué? Si esa etapa nunca se iba a utilizar. Entonces es un proyecto. Yo no sé si robaron o no, no me interesa ni lo sé. Pero está botado porque fue mal diseñado. Si no se tenía el resto del dinero, jamás se debió haber lanzado esa etapa porque prácticamente iba a quedar botada. Además, nunca se diseñó tampoco la forma en que los buses iban a operar. Ese monopolio del transporte que tienen aquí en Tegucigalpa, si se hubiera diseñado era porque la alcaldía iba a quitar ese monopolio y iba a lanzar un proyecto de transporte para todo Antes de ir a la pausa, en el aniversario número 2 del triunfo de Libre, ¿hay satisfacción en Honduras según tu percepción, Kenneth? Lester, perdón, Lester Ramírez. Bueno, yo creo que habrá que preguntarle a los 9.5 millones de hondureños. Creo de que el Partido Libertad y Refundación ha hecho cosas positivas y eso yo creo que hay que reconocerlo. Y antes de que me digan de que si soy de Libre o soy de otro partido, yo le di el voto a Xiomara Castro y a Salvador Narrala. Incluso mis amigos de fútbol, todos los días que me ven, me lo recuerdan. Pero yo creo que el país necesitaba un cambio. Necesitábamos oxígeno. Necesitábamos esperanzas. Creo que una de las primeras cosas que hizo Libre de darle el apoyo a las personas que consumen menos de los 150 kilovatios fue algo positivo. Pero yo creo que también se esperaba cambios más estructurales en términos de las desigualdades, pero también en términos de darle confianza al país. Y hoy en día la democracia es de esperanza. Y yo siento que a pesar de los cambios que hemos tenido políticos, el hondureño hoy se siente que vivimos en una sociedad muy polarizada y cuando vivimos en unas sociedades polarizadas desconfiamos de todo. Y yo creo que ese es para mí el gran reto que tiene el gobierno hoy en día, cómo poder reducir estas brechas. Yo creo que la mañana de hoy, que estamos con el diputado Jari, con el ministro Salgado, esto ha sido un mensaje para la población. No, generalmente cada uno de ustedes ¿no? tienen una percepción, el público de ustedes, especialmente de usted, ¿no? por su manera expresiva de actuar. Pero yo creo que estos son los espacios donde podemos dialogar y reconocer de que hay puntos en común. Y a mí me parece que, más allá de lo que ha hecho Libre o lo que no ha hecho Libre, creo que tiene 2 años para corregir el camino y con mucho gusto podemos apoyar. Y yo creo que de eso se trata, apoyar, ¿no? Y si la estrategia y si la polarización es una estrategia del gobierno. Mire, solo pregunto, vamos a la pausa y después debatimos. Sí. Y si la polarización es una estrategia del gobierno, ¿para qué no me lo pregunten? Yo trataré de escudriñar a los panelistas hoy. Bueno, activame el Apple TV, por favor. Este es un mensajito para... No importa, para Kenneth y para Lester. Están con miedo, cuidando mucho sus palabras ambos señores, Lester y Kenneth. ¿Y qué quieren? Estamos dialogando claro, respetuosamente. Pero mira, la gente quiere sangre. Mira cómo es el típico hondureño, ¿verdad? Sí, pero es porque también lo malo acostumbramos a la sangre. Sí, yo lo he visto a ustedes hablando con absoluta independencia ante ellos. Y además de eso, es que lo que pasa es que creamos eso, de que creemos de que lo que hay que hacer es pelear. Es pelear. Y decirnos las mira, cosas. Mira, no vamos a salir adelante. Rafi Rodríguez me pone primero vinieron a buscar a los comunistas. Martín Niemöller. Esto es serio, Renato, por lo de esta muchacha, ¿verdad? Libre tiene que llegar al fondo de lo de esa muchacha, Higinia Chévez. Y si hay gente en el gobierno que presionó a esa mujer, o a ella, perdón, me capté despectivo, que la presionó para hablar en contra de un ciudadano, si hay funcionarios del gobierno, castíguenlos. Y si está el Congreso metido detrás de eso, Libre debe tener una reprimenda para alguien en el Congreso. Arnoldo Avilés, ya lo conocemos. Entonces, ¿por qué aprobó el pacto de impunidad? Que metan preso a todos los corruptos, pero a todos y de todos los partidos. Bueno, así me están llegando mensajes. ¿Esto de la polarización es estrategia del gobierno o de alguien en el gobierno, Jari, Ricardo?
Yo creo que ningún gobierno va a buscar la polarización en un país. De hecho, los gobernantes trabajan mejor cuando hay paz, cuando hay armonía. Ahora, el problema en Honduras es que hay un viejo sistema que se resiste a morir y un nuevo sistema que está naciendo, y cuando se toman decisiones, entonces comienza el conflicto. Tema de la ley de justicia tributaria. Decimos, miren, aquellos que ganen más, por favor, paguen un poquito más, porque son ciudadanos, son hondureños y tienen que aportar más al país. Entonces empieza el conflicto, ¿verdad? Empieza la polarización, empiezan los diputados que representan a estos grupos y empiezan a hacer bulla en el Congreso Nacional y paralizan el Congreso Nacional. Entonces ahí es donde empieza la polarización, pero ningún gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, le interesa polarizar un país. Ahora, es lógico que aquí hay gente que no quiere que las cosas cambien. Por eso se le dicen conservadores, mantener el status quo para que no cambie nada, porque ese status quo me ha hecho a mí multimillonario, ese status quo que me permite a mí no pagar impuestos, me gusta. Entonces viene alguien y dice, espéreme, yo creo que usted también tiene que aportar algo. Entonces empieza el conflicto, empieza la polarización. Nosotros decimos, queremos fiscales generales, independientes, que presenten requerimientos fiscales independientemente de quiénes sean los responsables. Empieza el conflicto, persecución política, porque antes no pasaba esto. Entonces empieza la polarización. Entonces, eso es lo que estamos viendo, Renato. Un cambio de sistema que produce conflicto. Eso es lo que estamos viendo, no es otra cosa. Apenas tengo un minuto, Ricardo Salgado. No, miren, la polarización es un producto de las condiciones que hay en la sociedad. Y todo lo que está diciendo Harry para mí es importante, pero sobre todo no estamos acostumbrados, porque no existía la discusión política. Cuando nosotros cambiábamos de gobierno, el Partido Nacional o Partido Liberal, ya se sabía que había continuidad económica, había continuidad en todo. Y de hecho hasta les mandaban eran felices porque no tenían ni siquiera que estudiar ni investigar nada, porque les mandaban las recetas y las cumplían. Hoy estamos con una férrea oposición contra muchas de las pequeñas cosas que hemos hecho. Y hay que hacer más. Y hay que atreverse. Porque la salud de este país, por ejemplo, que es lo que discutíamos en nuestra Cámara, ocupa una profunda transformación. Y ahí usted verá discusiones severas en las que usted pensará que hay polarización. Sin embargo, yo percibo, cuando salgo a la calle, que la gente anda más en la calle. Que ahorita que vi las elecciones en Argentina, como que estaba más crispada la gente que aquí en este momento. El asunto es que la polarización en sí no es nunca una estrategia, es producto de la relación que existe entre las fuerzas que hay en una sociedad, económicas sobre todo y políticas. De acuerdo, entonces tendrán que hacer un esfuerzo ustedes para poder acercar a todas esas fuerzas políticas. Esperamos que en el Congreso haya una agenda común, porque miren, no es imponiendo, sino que es platicando y que logren concertar una agenda común que sea de beneficio de la sociedad. Eso es lo que esperamos todos, para que esto se destrabe, esta situación. ¿Cómo se destraba? Y que podamos avanzar. Hablando. Sí, hablando. Pero esto siempre se pudo hacer hablando. Lo que pasa es que hoy hay una mano invisible que ha frenado. Hay que desenmascararla, Ricardo. No tan invisible, no tan invisible. Hay que desenmascararla.